Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos, tus estatutos y tus ordenanzas, y hoy nos da la oportunidad de estudiar Mishneh Mashiach. Bendito seas tú, eterno, en los méritos de nuestro Rey. Amén. Muy bien, les decía que siguiendo con el estudio del tema de la salvación, el Eterno para cumplir su voluntad en este mundo, en esta tierra, o sea que Hashem para cumplir su voluntad en esta tierra, siempre ha usado intermediarios. O sea, el que, como la vez pasada yo les decía que el que salvó al pueblo de Israel de Egipto fue Moshe. ¿Fue Moshe o fue el Malak de Hashem? ¿Fue el Malak de Hashem o fue Hashem? No, fue Hashem por medio de sus intermediarios. Entonces, aquí existe la figura de un intermediario. Lógicamente, un intermediario va a ser una persona entregada, va a ser una persona, un sádic. Este va a ser un intermediario. ¿Sí? Entonces, el honor y la honra lo va a tener siempre Hashem, no el intermediario. ¿Sí? Así que, por ejemplo, le decía que quien sacó al pueblo de Israel de Egipto fue Moshe. ¿Sí? Fue el Malak de Hashem, pero al final fue Hashem el que hizo cumplir su voluntad. Sí. Entonces, tenemos aquí la figura del intermediario, Baruch Hashem. En este caso, nuestro Rebbe Yahshua, ahí muchos de verdad que se han equivocado, pero a veces digo yo, qué difícil para muchos es comprender la Torah, que es tan sencilla de ver. Bueno, Baruch Hashem, mejor no me voy a colocar en una posición de juez. Pero Yahshua, nuestro Mashiach, fue un intermediario igual, un gran sádic, ¿sí? Fue un intermediario entre Hashem y los hombres, entre el Padre y los hombres, ¿sí? Pero no es el intermediario quien nos salva a nosotros, sino que es Hashem. Como en el caso de Egipto, que salió nuestro pueblo de Egipto. No fue Moshe que los liberó, los salvó, sino que fue Hashem. Entonces no es a nosotros, no es Yahshua quien nos salva, sino que es Hashem, porque Hashem envió a Yahshua para que viniera a enseñarnos la Torah a nosotros, y por medio de la Torah, por medio de aprender la Torah, por medio de guardar mandamientos, nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? Esa es otra expresión que queda mucho en el limbo. Salvo de seguir transgrediendo los mandamientos, salvo de estar sin conocimiento de los mandamientos, salvo sin estar conocimiento de cuál es la voluntad del Padre. Eso nos vino a salvar, no que nos vayamos al cielo, no. Lógicamente a los Shemai muchas moradas hay, y cada quien va a ir a una morada dependiendo la forma de vida que tuvo. Como yo les explicaba en una oportunidad, que había una familia que estaba pasando grandes penas, y entonces de parte del cielo le enviaron la pata de oro de una mesa. Entonces de repente fueron los rabinos para ver si vendían la pata, y la señora les dijo, no, rabino, dijo, no la voy a vender porque qué vergüenza que en los cielos todos van a tener su mesa de 4 patas y solo yo voy a tener mi mesa de 3 patas. Entonces el rabino le dijo, no te preocupes, hija, le dijo, porque yo te voy a dar una pata de mi mesa. Entonces la señora le contesta, no, rabino, porque usted sabe que allá en los cielos todos vamos a diferente lugar. Y entonces no sé yo que en el lugar donde usted estaba, vamos a estar nosotros. Entonces, lógicamente, ir al cielo va a depender de los méritos que hagamos acá. El lugar que nos corresponde va a ser de acuerdo a cómo te portaste en la vida. Nuestro Rebbe sí dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero muchas moradas, ahora que nosotros comprendemos Torah, se refiere a lugares, a dimensiones espirituales que están en los diferentes cielos, inclusive en el primer cielo se llama Raquia. En el primer cielo pues hay moradas también, pero hay diferentes tipos de moradas, o sea, no hay moradas figurativamente, por ejemplo, es una figura,
hay moradas de oro, de plata, de bronce, de cedro, de pino. Ahí sí que cada quien va a obtener lo que merece de acuerdo a su forma de vida. Entonces, pero Yeshua nos viene a salvar de estar en la ignorancia con sus enseñanzas. Pero realmente quien nos salvó, quien nos salva es Hashem. Entonces, Yeshua nos vino a salvar con sus enseñanzas como un intermediario que trajo la palabra de Hashem, como lo dice el libro de Isaías 57, 19, a los que están cerca y a los que están lejos. Los que están cerca, los Javerín de Judá, y los que están lejos, los que nos fuimos hacia al otro lado del mundo, porque estamos al otro lado del mundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo, Rav Shaul explica que por medio de Yeshua tenemos salvación, se refiere a sus enseñanzas. No solamente creer en él, no, creer en sus enseñanzas y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y automáticamente somos salvos. No. Él vino a enseñarnos cómo vivir en los mandamientos para encontrar salvación. ¿Salvación de qué? De estar transgrediendo mandamientos y llevar una vida de santidad a través de hacer los mandamientos. La santidad no quiere decir, Javerín Yacarí, como muchos equivocadamente lo dicen, es que yo no me doy ciertos placeres porque tengo que ser santo, pero pueden ser placeres permitidos. Lógicamente hay placeres prohibidos, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, el incesto y todos los mandamientos que usted ya conoce. Pero muchos dicen, yo no hago esto porque es pecado. No es pecado. Pecado es lo que si usted transgrede los mandamientos. Pecado es si usted transgrede un mandamiento, porque donde no hay, donde no hay un mandamiento no se transgrede. Bueno, ¿me conviene o no me conviene hacer esas cosas? El apóstol Pablo dijo, no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, lógicamente, tenemos que evitar algunas cosas porque no nos conviene, pero no porque sea pecado. ¿Sí? Entonces, no somos automáticamente salvos solo porque en él no. Él vino a enseñarnos cómo vivir en los mandamientos, ¿sí? Y la misericordia viene del Padre, la misericordia viene de Adonai, ¿sí? ¿Por medio de quién? De nuestro Rebbe Yahshua. Por lo tanto, nuestro Rebbe Yahshua es el intermediario entre Hashem y los hombres, ¿sí? Él es el Tzadik. Por lo tanto, no hay otro nombre, dice, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre es Yahweh Salva, que es Yahshua. Yahshua quiere decir Yahweh Salva. Él fue el hombre que trajo el nombre. El hombre que trajo el nombre, porque él dijo, yo le di a conocer tu nombre. Por lo tanto, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? Yahweh. Sí, y lógicamente, ¿quién era el poseedor del nombre? Yahshua, porque Yahshua quiere decir Yahweh es salvación o Yahweh nos salva. No sé si me estoy dando a entender. Recordémonos también que salvación quiere decir pasar por alto, hablando un poco, la mayoría de los centros de teología es lo que enseña, que es salvación, pasar por alto. Es solución a un problema grave o liberación de un peligro, esa es salvación. Salvación es o que estamos amenazados por algo en una situación difícil y Hashem nos salva, como en el caso del rey David, ¿verdad? Que a veces lo amenazaban los enemigos y él decía, Yahweh mi luz y mi salvación, ¿de quién debo de temer? Pero está hablando que lo estaban sitiando los enemigos, ¿sí? Entonces, en este caso, Javier y Karim, venimos enseñando entonces que Hashem usa intermediarios para hacer cumplir su voluntad en esta tierra. Entonces, si bien es cierto, Yahshua trae las enseñanzas, por eso él dijo, yo lo que les vengo a enseñar es lo que oí decir de mi padre. Porque él como el intermediario trae esas enseñanzas para que nosotros cumplamos la voluntad de Hashem, ¿sí? Como ya les mencioné el caso de Moshe Rabbeinu, que era un intermediario también.
Ahora, Yahshua es el intermediario entre Hashem también y los hombres. Porque Moshe era el intermediario entre Hashem y los hombres. El pueblo de Israel, igual Yahshua, el intermediario entre Hashem y los hombres. ¿Sí? Entonces yo explicaba que el que salva es Hashem, el que salva es nuestro Padre. Nuestro Rebbe jamás, nuestro Rebbe, o sea, Yahshua, jamás se tomó la importancia de que él era el que salvaba. No, toda la honra, decía él, y todo el honor, él se la dio al Padre. ¿Sí? Él le dio todo el honor y la honra al Padre. Así es que el Eterno es el que hace que se cumpla su voluntad en esta tierra por medio de intermediarios. ¿Sí? Sus emisarios, en otras palabras. ¿Sí? Sus sheliachim, sus enviados, sus intermediarios. ¿Sí? Entonces, el intermediario, Javier, es aquel que une a dos partes que pueden estar en discordia. ¿Sí? Es un intermediario, es un reconciliador entre las dos partes. Esa es la función del intermediario. ¿Sí? Estas dos partes pueden estar separadas por algunas razones. Y entonces el intermediario la reconcilia para lograr la unidad dentro de ellas. Eso fue lo que hizo nuestro Rebbe Yahshua. Sí, él vino y fungió como intermediario entre Hashem y los hombres. Por eso cuando él hizo una oración con sus discípulos, él dijo, Abba quiere decir Padre, ¿verdad? Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, ya que no haya separación, sino que haya unidad, que haya una unidad, que seamos uno. Entonces el intermediario que Hashem usa debe ser una persona también, un alma elevada en la espiritualidad. Eso tiene que ser, es el intermediario que Hashem usa, es un alma elevada en la espiritualidad, una persona que ha experimentado el principio de Bitul. Bitul es la negación de uno mismo para que el Eterno sea en uno. ¿Sí? Eso es el principio de Bitul. Por eso nuestro Rebbe dijo en Juan 10:30, en el libro de San Juan, dicen ahí, 10:30, yo y mi Padre somos uno, dijo él. Y ahí es donde muchos se equivocan, porque dice, como él dijo, yo y mi Padre somos uno, ya vieron, ya se dio cuenta que también Yahshua es Dios, capitán. No, cuando él dijo, yo y mi Padre somos uno, está utilizando la expresión de Bitul. O sea, usted se niega a sí mismo para que Hashem sea en usted. Entonces usted puede decir, yo y Hashem somos uno. ¿Por qué? Porque usted ya no es usted. Como dijo el apóstol Pablo en su oportunidad, ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Ese es el principio de Bitul. ¿Sí? Entonces cuando él dijo, yo y mi Padre uno somos, ese es el principio de Bitul, la negación de uno mismo para que el Padre sea en uno. Y como les vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dijo, yo ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. Eso lo está en Gálatas 2:20. Por lo tanto, el intermediario debe de negarse a sí mismo para que cumpla la misión de aquel que lo envió. Ese es el intermediario. ¿Sí? Negación de él mismo para cumplir la misión de aquel que lo envió. Nuestro Rebbe Yahshua es un intermediario entre Hashem y los hombres, ¿sí? Como está escrito en el libro de Timoteo 2:5. Dice, porque solo hay un solo Elohim. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, la carta que le escribió a Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Elohim, dice. Hay un solo creador, hay un solo Padre. En términos como está escrito ahí, dice, porque hay un solo Dios. Así dice ahí, ¿verdad? Porque hay un solo Elohim, le dice a Timoteo, no hay dos, uno. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, uno. Y el apóstol Pablo aquí rectifica, le dice a Timoteo, porque hay un solo Elohim. Y dice también, y hay un intermediario
Solo que él colocó aquí la palabra mediador, es lo mismo, mediador intermediario, es palabras sinónimas, diferente escritura pero igual significado. Y dice, hay un solo mediador entre él, fíjate cómo está diciendo el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, porque hay un solo Elohim, hay un solo creador, hay un solo, Dios, voy a usar esa expresión, hay uno, no hay dos, ¿sí? No hay dos, solo es uno nada más. ¿Sí? Y solo hay un mediador, dice, entre él y los hombres. Pero aquí está hablando, es que Baruch Hashem, espero que usted va a darme a entender. Aquí el apóstol Pablo está hablando en función de Yahshua, en función de aquel que trae las enseñanzas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque ¿será cierto que solamente hay un mediador entre Hashem y los hombres? Si lo tomamos así reducidamente, sabemos que lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es de Yahshua. En otras palabras, él está explicando que solo Yahshua es el mediador entre Hashem y el hombre que trae las enseñanzas a las ovejas perdidas de la casa de Israel o a los gentiles y que les viene a enseñar la Torá. Porque no hay solo un mediador entre Hashem y los hombres. Moshe Rabenu fue un mediador, Abraham Avinu fue un mediador, Isaac, Jacob, los profetas fueron mediadores, pero eran hombres sadiquín, eran hombres justos, eran hombres elevados, eran hombres santos, en otras palabras. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Elohim, solo uno, no hay dos, no hay tres, inclusive como lo creen algunos, solo uno hay, solo uno. Y existe solo un mediador entre Hashem y los hombres, y dice, Yahshua HaMashiach, hombre. Fíjense que inclusive aquí, para aquellos que todavía les cuesta entender un poco las escrituras, fíjense que aquí no es difícil de comprender el texto, porque dice el apóstol Pablo, solo hay un mediador entre Hashem, el Padre, y nosotros. ¿Quién es? Yahshua, nuestro Mashiach. Pero sigue diciendo, por si hay alguna duda, dice hombre. Él es un hombre. Sí. Bueno, ahí ya no es Yahshua, sino que ya le cambiaron el nombre de Jesús. A Jesús en el año 325 del concilio de Nicea lo divinizaron. Ahí fue donde, ¿qué dicen? ¿Cuántos votan que si él es Dios? Y ahí lo divinizaron. Pero en las enseñanzas de nuestros Sheliach apóstoles no creían que Yahshua fuera Dios, cajetado, ¿no? Así que eso fue posteriormente, ya en el concilio de Nicea. Usted puede investigar ahí en el concilio de Nicea qué fue lo que se trató y todo eso. Y pelearon inclusive con una persona que se llama Arrio, el movimiento arrianista. Y si usted mira la historia de Arrio, a él lo persiguieron, porque él tenía la idea y él y otros se opusieron a decir, no, ustedes están equivocados. ¿Por qué quieren ustedes, están diciendo que Jesús es Dios, cajita? Eso lo puede investigar, no está escondido. No está escondido. Yo sé que algunas personas, cuando escuchen la grabación, van a decir, oh, este hereje, este mentiroso. No, estudie, investigue, sí. Yo no estoy diciendo que crea lo que yo digo, usted investigue y va a ver, ¿sí? Muy bien. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí, porque hay un solo creador, solo un padre, solo uno, y un mediador entre él y nosotros, que nos trae la Torá. Esto es Yahshua HaMashiach, hombre. Entonces, si notamos el texto, expresa que es un solo padre, que solo hay un creador, no hay dos, solo uno, y hay un mediador en este momento que nos trajo la enseñanza de la Torá, que fue Yahshua HaMashiach, hombre. Y dice hombre, no Dios. Bueno, este es otro tema de estudio, porque no es, en la que el Shivá, pues yo he enseñado mucho sobre esto. Sin embargo, lo que enfatiza es la figura del intermediario. Dice aquí, porque un mediador, un intermediario entre Hashem y el hombre, Yahshua HaMashiach, hombre. Entonces, lo que
Lo que quiero enfatizar es la figura del intermediario, la figura de que siempre Hashem, para hacer cumplir su voluntad, ahí estoy hablando muy rápido, usa un intermediario. ¿Sí? Entonces, debemos de comprender y hacer la diferencia entre el enviado y el que lo envió. El enviado es un intermediario, ¿sí? No es el que lo envió. Por lo tanto, el que es escogido para una misión de Hashem en este mundo, para que venga a cumplir su voluntad, es escogido. Es un alma elevada que no le importa las comodidades de este mundo, que no le importa los placeres de este mundo. Estoy hablando de un intermediario. Nosotros somos intermediarios también, pero a un nivel muy bajo. Estoy hablando de los intermediarios, son almas elevadas como Abraham, Abin, Isaac, Jacob, David Amelech, los profetas, Yahshua, nuestro Mashiach. Entonces ellos son almas muy elevadas. Y a ellos no les importaban las comodidades de este mundo, no les importaban los placeres de este mundo, sino que a ellos les importaba la satisfacción de su alma. Y la satisfacción del alma de ellos estaba en cumplir la voluntad de su Creador, en cumplir la voluntad de aquel que los envió. Y ahí coloca su delicia. Para ellos el placer de ellos es en hacer la voluntad de Hashem. Y como les dije, nosotros también fungimos la función de intermediario, pero por ejemplo, cuando usted le habla a otros de Torah, usted está haciendo la función de intermediario. Como yo les explicaba anteriormente, ¿verdad? Decir, por ejemplo, yo soy salvo por Yahshua, significa yo soy salvo porque Él me trajo las enseñanzas. Eso significa, el que murió, Él murió en el madero, que lo azotaron y todo, ese es otro tema que si usted me escribe yo le puedo explicar o lo podemos usar en otra oportunidad o tal vez lo usemos aquí en este mismo tema, en este mismo curso que estamos llevando más adelante o ir tocando esos textos y se los explicando. Entonces, los mediadores eran hombres sadiquín, hombres justos, almas elevadas, ¿sí? Ellos se imponían una autodisciplina, ¿sí? Ellos se resistían al Yeser Hará, ¿sí? Eran grandes en su consagración, se consagraban a Hashem y el Eterno llenaba sus corazones. Ellos se olvidaban de los placeres de este mundo para complacer a su Creador. Eso es lo que debemos de comprender y aprender, que Yahshua fue un mediador entre Hashem y los hombres, pero el que lo envió es mayor que el enviado. Como yo veía en internet una vez que dice un yahudí, ¿por qué usted dice honra más al hijo que al padre? Si usted debería de honrar al padre, porque el hijo viene para que honren al padre, no para que se honre a sí mismo. Bien. Entonces, el que envía es mayor que el enviado. Y quien nos trae la salvación es Hashem. Hashem es el que nos trae la salvación. Y Yahshua, por medio de sus enseñanzas, nos trae la salvación. Pero el que envió a Yahshua fue el Padre para que nosotros conociéramos Torah ahora y conociéramos a Hashem, nuestro Salvador. El libro de Hechos 16:31 está escrito: cree en el Señor Yahshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Si tomamos solo el texto y lo sacamos de su contexto, y lógicamente será lo que yo les decía anteriormente, que cuando toman un texto y lo sacan de su contexto, se le puede dar un montón de interpretaciones antojadizas y equivocadas. Entonces aquí dice, cree en el Señor Yahshua HaMashiach y será salvo tú y tu casa. Pero el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y están unidos los dos textos. Cree en el Señor Yahshua, nuestro Mashiach, y será salvo tú y tu casa.
Y le hablaron, dice la palabra del Adón, a todos los que estaban en su casa. ¿Qué cuál es la palabra de Hashem? Que nos volviéramos en Teshuvah a Hashem y que guardara los mandamientos. Esa era la verdad central. Entonces, creer en el Señor Yeshua significa creer en lo que Él vino a enseñar. ¿Cree en el Señor Yeshua? Sí, yo creo en Él, sí. ¿Y por qué tengo que creer en Él? Por esto. Entonces yo creo en lo que Él vino a enseñar. Y si hacemos lo que Él vino a enseñar, lógico, vamos a ser salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado. Salvos de estar muertos en delitos y pecados. Vamos a conocer los mandamientos. Vamos a vivir de acuerdo a los mandamientos. Entonces vamos a ser salvos. Y serás salvo tú y tu casa significa tú y tu familia. No la casa física, no. La familia. Cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa, o sea, tú y tu familia. Pero, ¿en qué nos basamos para decir esto? ¿Para qué nos basamos para decir que es en sus enseñanzas? Porque sigue diciendo el texto. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en la casa. ¿Para qué enseñarles entonces? ¿Para qué les iba a enseñar? Si ellos ya eran salvos, ¿para qué enseñarles? ¿Sí? Baruch Hashem. Espero que haberme dado a entender. Siempre escríbame, pregúnteme si tiene algunas dudas. Y aún si usted que ve los videos no es de la congregación, no es de la quejilá, escríbame también. Escríbame, yo con la ayuda del Eterno trataré la manera de responder. ¿Sí? Shalom Alejem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu tzivanu. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas. Y nos has dado la oportunidad de estudiar Mishneh Mashiach. Amén. Amén.